Susana Carol, muchas gracias por su tiempo en este espacio de entrevista en la que vamos a tratar justamente este último libro que se publicó, Periferias del Ecuador, las crónicas sobre un Ecuador invisible, y ya desde su nombre, desde su título, nos muestra un poco esta dura realidad en la que vivimos todos los ecuatorianos. Quiero empezar contigo, Susana. Cuéntanos un poco, vi que era un trabajo colaborativo de varios periodistas y que no necesariamente son de la provincia, de la capital o de las provincias principales, ciudades principales, sino justamente son estos Ujú. periodistas que viven en estas periferias y que viven también estas realidades, quienes han sido los que cuentan estas historias. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de selección, este trabajo de producción, justamente para la publicación de este libro. Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero lo quiero mostrar está acá. Este es el libro, lo lanzamos la semana pasada y pues este es el resultado de un trabajo de casi un año. Lo arrancamos a finales del año pasado con una serie de capacitaciones a colegas en varias provincias con el objetivo de formar una red de periodistas de investigación en Ecuador. Esta es la primera red. Que hemos formado y nos hemos enfocado sobre todo en los colegas que se encuentran, bueno, en la primera fase nos enfocamos en los colegas sobre todo de la frontera norte, que es una zona a la que le pusimos muchísimo interés por la crisis de la frontera norte que tuvimos en el 2018 y y pues lo que derivó en el terrible asesinato de nuestros colegas de Diario El Comercio. A partir de ello, pues empezamos a hablar con los colegas que estaban en esta zona, que viven y que están allí, digamos, enfrentando situaciones muy complejas. Y ahí nos empezamos a dar forma a este proyecto que después deriva en este libro, ¿no? La, el objetivo siempre ha sido descentralizar de alguna manera la producción periodística. Creo que Quito y Guayaquil y un poco Cuenca han estado como liderando siempre los periodistas distintos procesos y eso está perfecto, pero creemos que en otras zonas del país hay muchos talentos también y esos talentos lamentablemente no han logrado o no han podido tener un espacio para hacer estos trabajos de forma segura porque muchas veces trabajan en medios unipersonales, es decir, son ellos y nada más, trabajan en condiciones precarias, eh, con limitaciones de todo tipo, económicas, de seguridad, obviamente, y de tiempo también, porque ellos, una precariedad, tienen que hacer varios trabajos al mismo tiempo. Entonces, lograr que ellos se sienten a hacer una investigación con varias fuentes, confrontarla con los funcionarios correspondientes, hacer un proceso de documentación, etcétera, ha sido una experiencia realmente valiosa, no solo para nosotros que fuimos sus tutores, sino también para ellos mismos, ¿no? Y casi todos pues están súper contentos porque ven su trabajo reflejado en una publicación por primera vez y para nosotros es un orgullo. Y esta red comenzó con 8 provincias. Vamos a ir a nuevas provincias en una segunda fase con la misma dinámica, talleres de capacitación y luego ya tutorías de producción periodística. Claro, y justamente se enfocan en ciertos detalles que el periodismo, con la cantidad de información diaria que se produce y que uno se pierde en la coyuntura, eh, justamente se enfocan en ciertos detalles y, Carol, que nos expliques justamente en este detalle que se enfocaron ustedes en investigación con respecto al caso de Nos Faltan Tres, que es las comunicaciones que tuvieron estas personas que estaban al interior de las cárceles. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia y un poco qué devela también luego de este tiempo que continúa la impunidad en este caso. Gracias, Pato. Bueno, yo creo que debo comenzar diciendo que al menos para Mayra Prado, que fue mi compañera en esta investigación, y para mí el caso de Javier Paul y Efraín también es un espejo de lo que podría habernos pasado y de lo que y del riesgo que nosotros corremos también como periodistas y periodistas que también intentamos hacer investigación en Ecuador, un país en el que no existen garantías para nuestro ejercicio periodístico. Lo que hicimos nosotras fue justamente seguir la pista que recomendó el equipo de seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué decía? Que era muy importante la extracción de la información de los celulares de los 3 hombres intercambiables de Huacho, es decir, estaba Diego Tobón, Patrocinio Cortés y James Pajiboy. Ellos eran los 3 hombres
sobre los cuales el país tenía toda la mirada encima, porque alias Guacho había sido muy claro en su petición. Él exigía la liberación de esos 3 hombres para que Javier, Paul y Efraín sean liberados también, y sabemos que eso no ocurrió. Entonces, nosotras lo que hicimos fue justamente dar con el informe de estas comunicaciones, y lo que descubrimos es que hubo casi 1000 llamadas durante esos días más críticos, es decir, desde el 26 de marzo hasta el 12 de abril, y más de 370 llamadas fueron eliminadas. El problema justamente es que no se hizo una adecuada triangulación, por ejemplo, de esas llamadas para saber qué pasó en esas llamadas. Y claro, obviamente llama la atención que eso haya sucedido, porque sabemos que el caso está lleno de negligencias, llenos de vacíos en la investigación, y lo que confirmamos nuevamente con esta investigación es que no hubo un manejo adecuado de ese expediente, es decir, de la investigación como tal. Sabemos que recién la información de esos celulares consta en el expediente de Javier, Paul y Efraín 3 meses después de su muerte. Y recordemos que lo que decía sobre todo Polibio Vinuesa, que en aquel momento era pues el director de la UNACE, decía que habían hecho muchos acercamientos, lo mismo dijo César Navas, pero finalmente sabemos que eso no fue así, porque ellos finalmente fueron condenados 7 meses después del secuestro y el asesinato de Javier, Paul y Efraín. Entonces, como lo hemos repetido con mi compañera Mayra justamente, y con Susana, que fue nuestra tutora en esta investigación, es un círculo de impunidad que no termina, y justamente lo que hemos querido hacer es hacer periodismo contra eso, porque la génesis de la Fundación Periodistas Sin Cadenas es esa, hacer periodismo contra la impunidad. Entonces, esa fue un poco la experiencia que tuvimos haciendo esta investigación. Claro, y justamente, por ejemplo, a partir de esta investigación, ahora, digamos, en esta situación en la que vivimos con el tema de la crisis carcelaria, nos da un poco ciertas luces también de entender cómo funciona este sistema al interior, cómo tienen la posibilidad de realizar llamadas, de ingresar celulares en todo este tiempo y con una libertad inmensa en un pabellón de máxima seguridad. Y también en ese caso, ¿cuál ha sido justamente el pedir esta información a las instituciones públicas, las dificultades que se han tenido, cómo se blindan estas instituciones para obviamente evitar su responsabilidad? Totalmente, o sea, justo, mira, yo estoy en Guayaquil porque vine a cubrir un par de historias de justamente la crisis carcelaria, porque es tan hermético el SNAI, por ejemplo, y en general todas las instituciones públicas. Pero hablando específicamente del caso de Nos Faltan Tres, tienes hermetismo por donde lo mires, por cada arista que quieras investigar. Por ejemplo, nosotras pedimos información a la Comandancia General de la Policía, pedimos una entrevista también con la Fiscalía General del Estado, porque Diana Salazar, cuando asumió también el liderazgo de la Fiscalía, dijo claramente que ella iba a encargarse de que el crimen contra los chicos no quede impune, y sabemos que, bueno, han pasado 2 años ya de eso y no ha pasado absolutamente nada. Y yo creo que también hay un tema de que obviamente sabemos que están guardando muy bien la información. Desde hace mucho tiempo los familiares siguen exigiendo que se desclasifiquen las actas del COSEPE, y hasta ahora no se ha hecho y seguramente no se va a hacer, porque nosotras también, además de revisar ese informe, revisamos otras 1000 páginas. En total revisamos más de 5000 documentos que también estaban reservados, y finalmente nos damos cuenta que encima cuando te entregan la información no es información suficiente, sino que es información fantasma. Y yo creo que el acceso, esa obstaculización a la información es algo general, no solo en este tema, sino en muchísimos temas, y lo hemos visto últimamente, sobre todo con la masacre que inició hace pocos días. Entonces yo creo que vivimos en un país en el que justamente el hecho de que no hay información es otro dato, porque no puedes acceder y te toca pues hacer peticiones formales, y luego incluso puedes acudir a un juez para que finalmente te apruebe ese acceso a la información. Claro, y ese es otro de los retos, Susana, que entiendo también vivieron los otros periodistas en sus investigaciones, y se vuelve un poco más complejo en estas provincias periféricas, rurales, en las de frontera, donde hay el desconocimiento o incluso el poder de las instituciones, de las autoridades en negar esta información. Sí, justamente y las presiones que existen a los medios de comunicación, que los ven pequeños, sin pues posibilidad de poder contrarrestar ese poder que suele tener la autoridad local, ¿no? Incluso las empresas locales también. Una de las historias que ahí se retrata, bueno, de hecho todas las historias tuvieron ese problema del acceso a información, y en las localidades rurales o distintas ciudades por fuera de Quito y de Guayaquil, el problema todavía es mucho más grave, porque
allí los periodistas son totalmente ignorados, es decir, ni siquiera les dicen ni sí ni no, ni estamos tramitando esto. Y en algunos casos, los periodistas tutores que estábamos en Quito tuvimos que hacer esas gestiones a través de los ministerios que están en Quito para acceder a esa información que debería dar la autoridad local, ¿no? Que entendemos que debería ser mucho más fácil porque están en el territorio. Pero no, la burocracia y todo ese ánimo estatal de cuidarse permanentemente, aunque ellos violen una ley que se llama la Ley de Acceso a la Información Pública, hacen que esto pase, ¿no? Y eso es muy peligroso y es un riesgo enorme para el periodismo en general, para el ejercicio y para obtener información pública de interés. Entonces, sí, es un problema estructural, la verdad, el acceso a la información en este país. Claro, aparte de la historia de este nuevo capítulo del caso Nos Faltan Tres, ¿qué otras historias tenemos en este libro publicado? Pues hay algunas, mira, en zona de frontera debo destacar una historia que a mí me volvió mucho, y es la historia que trabajó el periodista Manuel González de Esmeraldas. Él se trasladó a las zonas, a los cantones de San Lorenzo y de Alfaro, donde pues ya los conocemos por otros episodios, pero él se enfocó en el tema de la minería ilegal y de cómo los niños participan en esta actividad. Entonces, él narra pues toda esta tragedia que ocurrió hace unos meses cuando se cayó una mina y murieron 5 personas, de las cuales una era un niño de 13 años. Y a raíz de eso, él empieza a buscar pues toda esa relación que existe lamentablemente en una actividad que se convirtió perversa y violenta y donde están trabajando los niños, ¿no? Esa es una historia que nosotros no la teníamos pues en cuenta desde acá, desde las ciudades, y creo que es un punto muy importante a reflexionar como país, ¿no? Las necesidades y sobre todo qué está haciendo el Estado y qué está garantizando el Estado, cuál es el futuro de esos niños finalmente que van a estar ahí abocados a actividades, quién sabe, ¿no? Después, en qué otras cosas más se pueden involucrar. Y cómo las familias tienen que depender de estas actividades para sobrevivir también, ¿no? Entonces, es una historia maravillosa que está aquí en el libro y de esas hay otras. Por ejemplo, también hay la historia de una banda binacional de crimen organizado que se ha sentado en la zona del Carchi, en la frontera. Entonces, por este tema del tráfico de migrantes, ha ido creciendo a la sombra de todo este fenómeno de la pandemia también, ¿no? Entonces, hay varias cosas. Hay una historia en Santo Domingo sobre la contaminación de los ríos y cómo eso está afectando a los áchilas. Una periodista en la presentación, la autora de esta presentación que se llama Giselle, ella decía, ¿qué pasa si desaparece esta comunidad indígena que es emblemática de la provincia y de dónde se hereda el nombre? ¿Cómo nos vamos a llamar si ellos desaparecen, si no cuidamos su hábitat, su medio ambiente? Entonces, son puntos que nosotros no lo estamos observando y como están menos todavía, y creo que ni siquiera los gobiernos locales lo están observando, pero sí estos periodistas, y es muy valioso que ellos, muchos de ellos, y esperamos encontrar muchos más en nuestro camino, que puedan contar esas historias importantes. Claro, justamente, y en estas crónicas del Ecuador invisible, también nos comentabas ya en un inicio la precarización que existe del oficio periodístico y también como un llamado justamente a estas instituciones, estos consejos, estos comités justamente de defensa de los periodistas, de los comunicadores, para visibilizar. Y como decía Carol, parte justamente a raíz de lo sucedido con los tres colegas periodistas del comercio, en el que en esta necesidad de encontrar más información más allá de lo que dice la fuente oficial, pues el periodismo está en riesgo y ahora tenemos varios temas y que están contados justamente en este libro, el tema de la minería, de seguridad, de las bandas transnacionales, que si bien es un tema que se publica ahora, no es algo que ya pasó o que se está analizando de un hecho pasado. Son temas que nos atraviesan constantemente y que regresan a la coyuntura cuando existe cada caso, cada detonante. Sí, por supuesto. Es algo que nosotros decimos que Ecuador es un país entero por contarse.
lo que hemos visto es nada y seguimos encontrando más historias y esas historias muchas veces son espeluznantes, ¿no? Lo de la cárcel pues revela una situación que nunca nos habremos imaginado que esto pudiera pasar o y que además lo que estamos viendo es muy corto en realidad a lo que en realidad está pasando, ¿no? Y que hay un intento por ocultar esto, pero es clarísimo. Y, pero en relación a violaciones de derechos humanos, por ejemplo, en este país existen millones de casos y uno peor que otro. Y yo creo que ese es el deber que tenemos como periodistas, ¿no? Tratar de afinar esa, esa mirada, esas miradas hacia este tipo de historias y creo que estaremos aportando muchísimo al país. Claro, Carol, en tu experiencia justamente en este proceso, con el caso de Nos Faltan Tres, enfocarse en esos pequeños detalles que lo señalan en ciertos informes y que justamente, como dice Susana, enfocar esa mirada en esas partecitas para poder ver más allá y tener estas historias. ¿Cuál es el reto que se tiene ahora? Justamente nos comentaba el tema de las cárceles, por ejemplo, se vienen seguramente más historias. En la segunda convocatoria tendremos un montón sobre eso también. Sí, esperamos que la segunda convocatoria, bueno, la segunda convocatoria, de una vez lo anuncio, va a Sí, estar sí, abierta claro. en noviembre de este año. Esperamos, va a estar dedicada a las provincias a las que nos fuimos a la primera convocatoria, ya lo voy a leer exactamente cuáles son. Y en esta convocatoria, pues, la idea es que los periodistas se comprometan a capacitación durante 2 o 3 meses. Son cursos intensivos de diversas materias que enfocan periodismo digital, investigación, seguridad. Es un área muy importante para nosotros a raíz de lo que pasó con los chicos del comercio. El hablar de seguridad de los periodistas creo que es un tema fundamental para todos, porque el Estado no lo hace, los medios de comunicación no están pendientes de esto, la academia recién estaba hablando del tema de seguridad de los periodistas, entonces, ¿a quién nos toca preocuparnos de la seguridad sino a nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso, es tratar de hacer estos trabajos bajo condiciones de seguridad, por supuesto. Nosotros no vamos a exponer absolutamente a nadie. Cada investigación tuvo su plan de seguridad. Utilizamos herramientas que tienen cifrado, llamadas cifradas, todo ese tipo de cosas. Incorporar también estos hábitos al oficio nos parece súper importante porque, como digo, o sea, si nadie se preocupa de la seguridad de los periodistas, como ya lo hemos visto en este país, pues tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y solo para terminar, voy a decir las provincias en las que Claro. estaremos, que son varias, porque y nos interesa mucho que participen, porque es fundamental que nuevas historias de esas localidades salgan a flote y ojalá pues también salga estos temas de las cárceles. Yo creo que es fundamental que como periodistas creemos una alianza y podamos abrir este tema desde historias de las familias, de las personas privadas de libertad, de los mismos privados de libertad, más allá de lo que dicen las autoridades. Las provincias son Loja, Los Ríos, Cotopaxi, Chimborazo, Orellana e Imbabura. En este haremos el segundo Ok. ciclo de la convocatoria. Gracias. Listo, perfecto. Carol, para terminar, justamente la importancia de no dejar de contar estas historias, no dejar de contar o no, más bien no dejar de dar seguimiento a este tipo de casos importantes que con la coyuntura se pierden, se olvidan y pues este tipo de publicaciones es recordar más que a sus familiares o a quienes han seguido estos casos, al Estado, la indolencia y lo que aún deben a sus familiares. Ujú. Yo creo que es importante, justamente ayer hablaba con una psicóloga que un poco me explicaba estos procesos de resiliencia que vemos en los familiares, por ejemplo, de los chicos de Javier Paul Efraín, pero también en las madres, por ejemplo, que buscan justicia. Y te decía esto porque, claro, la resiliencia es un proceso sostenido, pero también parece que es la única opción que tienen las familias para poder resistir a este tipo de sistemas de justicia y operadores de justicia tan viciados, tan corruptos, tan silentes, porque este país también es un país de muchos silencios. Y entonces, frente a eso, yo sí creo que frente a la coyuntura, que igual hay que cubrirse, yo lo sé, sí hay que hacer un ejercicio justamente de memoria. Y yo sí lo vuelvo a repetir porque es algo que
realmente es como mi premisa haciendo periodismo, y es que uno también escribe por lo que lucha, porque una cosa no camina sin la otra. No lo digo desde una militancia, pero lo digo desde un profundo compromiso justamente para visibilizar este tipo de historias, porque esas voces ya existen. O sea, no es que uno como periodista les da voz, sino que uno debería potenciarlas y visibilizarlas, porque esas voces están ahí y de alguna forma resisten a través del tiempo, porque justo como la Su decía, este país es un país tan lleno de vulneraciones de derechos humanos, y el caso de Efraín, Paul y Javier es uno de esos casos emblemáticos que uno no entiende, porque no solo era una conmoción nacional, sino también internacional. Entonces, yo me pregunto, en la investigación que hicimos, tan mal manejada, ¿cómo es posible que no se haya hecho una pericia tan básica a los 3 hombres sobre los cuales el país tenía la mirada? Realmente no lo comprendo. Justamente, y tú incluso estuviste, yo también te veía en los plantones, en la Plaza Grande, tú también estuviste ahí y tú también estuviste gritando por ellos. Entonces, yo creo que siempre es importante recordarlo, y específicamente el caso de Nos Faltan 3, porque regreso a lo que decía en la primera pregunta que me hiciste, porque es un espejo también de lo que podría pasarnos a nosotros, y por eso no se puede olvidar, porque éramos nosotros también quienes salíamos de las marchas a gritar por ellos. Entonces yo creo que es eso, también visibilizar esos procesos de psicológicos y de unión que mantienen esas familias que están mal. O sea, como don Galo Ortega, que ahora cada miércoles va a gritar junto a los familiares de las personas desaparecidas, siempre lo dice: yo tengo un resentimiento social muy profundo, porque a mí me rompieron, pero frente a ese quiebre emocional, entonces hay que continuar la lucha, y yo creo que es importante visibilizarlo desde nuestra trinchera, que en este caso es el periodismo. Claro, y justamente en estas nuevas historias, en estas nuevas convocatorias está también el riesgo de que pueda volver a pasar este espejo que tú nos comentas, puede volver a pasar a cualquier periodista que trata estos temas de investigación. Muchísimas gracias, Carol, Susana, por el tiempo. Finalmente, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Cómo lo podemos conseguir para poder leer todas estas historias? Sí, es una buena pregunta. Bueno, el libro va a estar disponible en las principales librerías del país. Ojalá desde la próxima semana. Estamos todavía afinando esos detalles, pero también va a estar disponible en formato ebook, es decir, lo pueden buscar en Amazon, en Google Play, en las principales proveedoras de ebooks. Y bueno, pues invitarles a comprar el libro. La verdad, vale la pena leer estas historias del Ecuador profundo. Y al hacerlo, están también apoyando el periodismo de investigación, porque todos los fondos que se generen de la venta serán trasladados a nuevos proyectos como estos y a financiar nuevas investigaciones, que es lo que pues nosotros buscamos siempre, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, Susana, Carol, por su tiempo y por hacer visibles estas historias invisibles. Muy amable por su tiempo. A Gracias ti, Pato, un gracias abrazote. por el Un espacio. abrazote, Su. Igual, chao.